Dibujo de líneas y formas. Dibujo de líneas rectas con la herramienta segmento de línea. Dibujo de rectángulos y óvalos. Dibujo de rectángulos simples. Dibujo de óvalos simples. Dibujo de rectángulos y óvalos. Dibujo de polígonos y estrellas. Dibujo con la herramienta lápiz. Cómo pintar con la herramienta pincel. Creación de pinceles personalizados. Mejora de trazos y formas con la herramienta anchura variable. Adición de anchura variable a un trazo con la herramienta anchura. Movimiento o copia de anchura variable aplicado a un trazo. Modificación de la anchura variable de un trazo. Eliminación de la anchura variable de trazo. Almacenamiento de perfiles de anchura. Solo flash profesional. Previsualización dinámica de color. Dibujo de líneas rectas con la herramienta segmento de línea. Para dibujar un solo segmento de línea recta, utilice la herramienta línea. Selecciona la herramienta línea. Primero, selecciona la herramienta línea. Segundo, selecciona ventana, propiedades y elija los atributos de trazo. Nota, no se pueden establecer atributos de relleno para la herramienta línea. Tercero, haga clic en el botón dibujo de objetos en la sección opciones de panel herramientas para seleccionar el modo de dibujo combinado o de objetos. Si el botón dibujo de objeto está presionado, la herramienta línea estará en modo de dibujo de objetos. Cuarto, sitúe el puntero donde debe comenzar la línea y arrástrelo hasta donde debe terminar. Para imitar el ángulo de la línea a múltiplos de 45 grados, arrastre con la tecla mayús pulsada. Dibujo de rectángulos y óvalos. La herramienta óvalo y rectángulo permiten crear estas formas geométricas básicas y aplicar trazos rellenos y esquinas redondeadas, además del modo de dibujo combinado y de objetos. Las herramientas óvalos y rectángulo también proporcionan el modo de dibujo de objeto simple. Cuando se crean rectángulos u óvalos con las herramientas rectángulo simple u óvalo simple, Flash dibuja las formas como objetos independientes. Estas formas no son del mismo tipo que las creadas con el modo dibujo de objeto. Las herramientas de formas simples permiten especificar el radio de la esquina de los rectángulos mediante los controles del inspector de propiedades. Además, permite seleccionar el ángulo inicial y final, así como el radio interior de los óvalos. Tras crear una forma simple, modifique los radios y dimensiones. Para ello, seleccione la forma en el escenario y ajuste los controles correspondientes en el inspector propiedades. Nota: cuando hay seleccionado una de las herramientas de dibujo de objetos simples, el inspector de propiedades conserva los valores del último objeto simple que se ha editado. Por ejemplo, cuando se modifica un rectángulo y a continuación se dibuja un segundo rectángulo. Nota: para dibujar desde el centro del escenario, mantenga la tecla Alt presionada mientras dibuja una forma. Dibujo de rectángulos simples. Primero, para seleccionar la herramienta rectángulo simple, haga clic en la herramienta rectángulo y mantenga presionado el botón del ratón. Seleccione la herramienta rectángulo simple en el menú emergente. Segundo, para crear un rectángulo simple, arrastre la herramienta rectángulo simple al escenario. Nota: para cambiar el radio de vértice mientras arrastra con la herramienta rectángulo simple, presione la tecla de flecha arriba o abajo. Cuando las esquinas tengan la redondez deseada, suelte la tecla. Tercero, con el rectángulo simple seleccionado, puede utilizar los controles del inspector de propiedades para seguir modificando la forma o especificar los colores de trazo y relleno. Ahí podemos ver la imagen de las propiedades de un rectángulo simple. Estos controles del inspector de propiedades son específicos de la herramienta rectángulo simple. Radio de la esquina del rectángulo. Permite especificar los radios de las esquinas del rectángulo. Puede introducir un valor numérico para el radio interior en cada cuadro de texto. Si introduce un valor negativo, se crea un radio inverso. También puedes activar el icono de candado y ajustar cada radio de forma individual. Restablecer todos los controles de la herramienta rectángulo simple y restaura el tamaño y la forma inicial de la forma de rectángulo simple dibujada en el escenario. Cuarto, para especificar un radio de esquina diferente para cada esquina, desactive el icono de candado, mostrando en el área de opciones del rectángulo en el inspector de propiedades. Cuando el candado esté cerrado, los controles de radio están bloqueados para que todas las esquinas tengan el mismo radio. Quinto, para restablecer los radios de las esquinas, haga clic en el botón restablecer en el inspector de propiedades. Dibujo de óvalos simples. Primero, haga clic en la herramienta rectángulo y mantenga presionado el botón del ratón y seleccione la herramienta óvalo simple. Segundo, para crear un óvalo simple, arrastre la herramienta óvalo y simple al escenario. Pero para dibujar la forma de un círculo, mantenga presionada la tecla mayús mientras arrastra. Tercero, con el óvalo simple seleccionado en el escenario, puede utilizar los controles del inspector de propiedades para seguir modificando la forma o especificar los colores de trazo o relleno. Aquí podemos ver la imagen de las propiedades de un óvalo simple.
Estos controles del inspector de propiedades son específicas de la herramienta óvalo simple, ángulo inicial o ángulo final. El ángulo de los puntos de inicio y fin del óvalo. Con estos controles puede modificar fácilmente la forma de los óvalos y círculos para convertirlos en sectores circulares, semicírculos y otras formas creativas. Radio interior. Un radio interior u óvalo. Dentro del óvalo puede introducir un valor numérico para el radio interior en el cuadro de texto o hacer clic en el deslizador y ajustar el tamaño del radio interior de forma interactiva. Puede especificar valores de 0 a 99 para representar el porcentaje de relleno que se va a quitar. Cerrar trazado. Determine si el trazado o trazados si se trata de un radio interior del óvalo está cerrado. Si especifica un trazado abierto, no se aplicará relleno en la forma resultante, solo se dibujará un trazo. La opción cerrar trazado está seleccionada de forma predeterminada. Restablecer. Restablece todos los controles de la herramienta óvalo simple y restaura el tamaño, la forma inicial de la forma del óvalo simple dibujada en el escenario. Dibujo de rectángulos y óvalos. La herramienta óvalo y rectángulo crean estas formas geométricas blancas. Primero, para seleccionar la herramienta rectángulo u óvalo, haga clic en la herramienta rectángulo, mantenga presionado el botón y arrastre el puntero. Segundo, para crear un rectángulo o un óvalo, arrastre la herramienta rectángulo u óvalo en el escenario. Tercero, en la herramienta rectángulo haga clic en el modificador radio de rectángulo redondeado para especificar que desee esquinas redondeadas e indique el valor del radio de esquina. Si el valor es 0, las esquinas son cuadradas. Cuarto, arrastre sobre el escenario. Si está utilizando la herramienta rectángulo, presione las teclas de flecha arriba o abajo para ajustar el radio de las esquinas redondeadas. Con la herramienta óvalo y rectángulo, arrastre con mayús presionado para crear solo círculos y cuadrados. Quinto, para especificar un tamaño determinado de óvalo o rectángulo, seleccione la herramienta óvalo o rectángulo y presione la tecla Alt Windows o la tecla Opción Macintosh. A continuación, haga clic en el escenario para mostrar el cuadro de diálogo de configuración de óvalos y rectángulos. En el caso de los óvalos, especifique la altura y anchura en los píxeles y si desea dibujar el óvalo desde el centro. Para los rectángulos, especifique la altura y anchura en píxeles del radio y las esquinas redondas y se desea dibujar el rectángulo desde el centro. Consulte también previsualización dinámica de color. Dibujo de polígonos y estrellas. Primero, para seleccionar la herramienta Polystar, haga clic y mantenga presionado el botón del ratón sobre la herramienta rectángulo. Seguidamente, realice la selección en el menú emergente. Segundo, seleccione ventana, propiedades y elija los atributos de relleno y de trazo. Tercero, haga clic en opciones y realice una de las acciones siguientes. En estilo, seleccione polígono o estrella. En número de lados, introduzca un valor que oscile entre 3 y 32. En tamaño de punto de estrella, introduzca un número entre 0 y 1 para especificar la profundidad de los puntos de estrella. Cuanto más cerca esté el número de 0, más profundos serán los puntos creados, como agujas. Si desea dibujar un polígono, no cambie este valor. No influirá en la forma del polígono. Cuarto, haga clic en aceptar. Quinto, arrastre sobre el escenario. Consulte también previsualización dinámica de color. Dibujo con la herramienta lápiz. Para dibujar líneas y formas, utiliza la herramienta lápiz de manera muy similar a cómo se emplea un lápiz para realizar un dibujo. Para suavizar o enderezar las líneas y las formas, según se va dibujando, seleccione un modo de dibujo para la herramienta lápiz. Primero, seleccione la herramienta lápiz. Segundo, seleccione ventana, propiedades y a continuación elija un color de trazo, el grosor de la línea y el estilo. Tercero, seleccione un modo de dibujo en las opciones del panel de herramientas. Seleccione enderezar para dibujar líneas rectas y convertir figuras similares a triángulos, óvalos, círculos, rectángulos y cuadrados en estas formas geométricas comunes. Para dibujar líneas curvas suaves, seleccione suavizar. Seleccione tinta para dibujar líneas a mano alzada sin aplicarles ninguna modificación. Línea dibujada con los modos enderezar, suavizar y tinta respectivamente. Ahí podemos ver las tres imágenes de los triángulos con los modos que acabamos de decir. Cuarto, para dibujar con la herramienta lápiz, arrastre el puntero con la tecla mayús. Pulsa para dibujar solo las líneas verticales o horizontales, haga clic en el escenario y arrastre. Cómo pintar con la herramienta pincel. La herramienta pincel permite dibujar trazos similares a los de un pincel, crea efectos especiales como efectos calígrafos. Selecciona una forma y un tamaño de pincel con los modificadores de la herramienta pincel. El tamaño del pincel para los trazos nuevos permanece constante.
aunque se cambie el porcentaje de visualización del escenario, de manera que el mismo tamaño de pincel se ve mayor cuando el porcentaje de visualización del escenario es menor. Por ejemplo, supongamos que define el porcentaje de visualización de escenario en 100% y pinta con la herramienta pincel, utilizando el tamaño del pincel más pequeño. A continuación puede cambiar el porcentaje de visualización a 50% y pintar de nuevo con el tamaño del pincel más pequeño. El nuevo trazo que pinta aparece un 50% más grueso que el trazo anterior. Al cambiar el porcentaje de visualización del escenario no se cambia el tamaño de los trazos de pincel existentes. Utiliza un mapa de bits importado como relleno al pintar con la herramienta pincel. Consulte separación de grupos y objetos. Si tiene una tableta sensible a la presión tipo Wacom conectada al ordenador, va a darle la anchura y el ángulo del trazo del pincel. Esto se consigue con los modificadores de presión e inclinación de la herramienta pincel y variando la presión del lápiz C-Tools. El modificador presión varía la anchura de los trazos y del pincel. Cuando el usuario cambia la presión sobre la pluma, el modificador inclinación varía de ángulo de los trazos del pincel. Cuando el usuario cambia de ángulo de la pluma sobre la tableta, dicho modificador mide el ángulo existente entre el extremo superior borrador y el borde superior norte de la tableta. Por ejemplo, si mantiene la pluma en posición vertical en relación a la tableta, la inclinación será de 90. La función borrador de la pluma es totalmente compatible con ambos modificadores. Nota: en una tableta la opción inclinación y presión de la herramienta pincel funcionan solo si se usa el modo pluma. El modo de ratón no activa estas opciones. Vamos a ver la imagen del trazo de pincel de anchura variable dibujado con una pluma. Primero, seleccione la herramienta pincel. Segundo, seleccione ventana, propiedades y seleccione un color de relleno. Tercero, haga clic en el modificador modo pincel y seleccione un modo de pintura. Pintar normal, pinta sobre las líneas y rellenos en la misma capa. Pintar rellenos, pinta rellenos y áreas vacías y no afecta a las líneas. Pintar detrás, pinta en las áreas vacías del escenario en la misma capa sin afectar ni las líneas ni a los rellenos. Pintar selección, aplica un nuevo relleno a la selección cuando se selecciona un relleno de control, color de relleno o el cuadro de relleno en el inspector de propiedades. Equivale a seleccionar un área rellena y aplicar un nuevo relleno. Pintar dentro, pinta el relleno en el que se inicia un trazo de pincel y nunca pinta sobre la línea. Si el trazo comienza en un área vacía, el relleno no afecta a ningún área rellena. Cuarto, selecciona un tamaño y una forma de pincel en los modificadores de la herramienta pincel. Quinto, si acopla a su equipo una tableta de la presión Wacom, puede seleccionar el modificador presión, el modificador inclinación o ambos para modificar los trazos del pincel. Seleccione el modificador presión para variar la anchura de los trazos del pincel aumentando o reduciendo la presión sobre la pluma. Seleccione el modificador inclinación para variar el ángulo de los trazos del pincel cambiando el ángulo de la pluma sobre la tableta sensible a la presión Wacom. Sexto, arrastre sobre el escenario, arrastre el puntero con la tecla mayús presionada para dibujar solo trazos de pincel verticales u horizontales. Creación de pinceles personalizados. La herramienta pincel permite definir un papel personalizado mediante la configuración de parámetros del pincel como la forma y el ángulo. Esto les permite ilustraciones naturales en sus proyectos, ya que puede personalizar la herramienta pincel para adaptarla a sus necesidades de dibujo. Puede seleccionar, editar y crear un pincel personalizado en Flash Professional mediante el inspector de propiedades cuando la herramienta pincel esté seleccionada en la caja de herramientas. Para aprender a crear, editar y eliminar pinceles personalizados, consulte pinceles personalizados. Mejora de trazo y forma con la herramienta anchura variable. La herramienta anchura le permite realizar un trazo al añadir grosores diferentes. La anchura variable se puede guardar como un perfil de anchura que se puede aplicar a otros trazos. Puede seleccionar la herramienta anchura del panel de herramientas o mediante el método abreviado de teclado U. Al pasar el ratón por un trazo con la herramienta anchura seleccionada aparecerán puntos. Punto de anchura. En el trazo con selectores, selector de anchura. Puede ajustar la anchura del trazo, así como mover, copiar y eliminar el punto de anchura. La información de anchura se muestra en el panel de información cuando se modifica la anchura de un trazo. También puede seleccionar varios puntos de anchura y realizar cualquiera de las acciones, mover, copiar o eliminar, mencionadas anteriormente. También puede seleccionar varios puntos. Para variar trazos, la herramienta anchura solo se ajusta al trazo activo. Si desea ajustar adición de anchura variable a un trazo con la herramienta anchura. Para añadir anchura a un trazo, haga lo siguiente. Primero, dibuja un trazado de una forma con cualquiera de las herramientas. Por ejemplo,
la herramienta línea. Y podemos ver la imagen de un trazo creado con la herramienta línea con un tamaño del trazo de 88, un estilo sólido y con el perfil de anchura 1. Segundo, selecciona la herramienta anchura del panel de herramientas. Tercero, con la herramienta anchura seleccionada, pasa el ratón por el trazo. Esto muestra los puntos y selectores de anchura potenciales. La herramienta también cambia de aspecto para indicar que la herramienta anchura está activada. Ya se puede aplicar una anchura variable al trazo. Vamos a ver que otro trazo en el que la A son los puntos de anchura y B es el selector de anchura. Cuarto, con el punto seleccionado con la herramienta anchura, arrastra el control de anchura hacia afuera. Nota, el tamaño de anchura se limita a 100 píxeles a cada lado del punto de anchura. En la imagen, para añadir anchura, arrastra hacia afuera. Quinto, puede ver que se ha añadido una anchura variable al trazo. Selecciona la herramienta anchura y pasa el ratón por el trazo. Se muestran los nuevos puntos y selectores de anchura. Vamos a ver la imagen otra vez de cómo se añade la anchura variable al trazo, en el que están resaltados el punto de anchura y el selector de anchura. Movimiento copia de anchura variable aplicado a un trazo. Puede mover o copiar los puntos de anchura creados por un trazo, lo que efectivamente mueve o copia la anchura variable aplicada al trazo. Para mover un punto de anchura, realice las acciones siguientes. Primero, seleccione la herramienta anchura del panel de herramientas. Segundo, pase el ratón por el trazo para mostrar los puntos de anchura existentes y seleccione el punto de anchura que desee mover. Tercero, arrastre el punto de anchura por el trazo. Nota, el movimiento del punto de anchura está limitado por los puntos de anchura siguientes, a ambos lados. Vamos a ver la imagen de movimiento de un punto de anchura. Cuarto, el punto de anchura se mueve a su nueva ubicación y el trazo se modifica según corresponda. Y ya podemos ver la imagen del punto de anchura que se mueve a su nueva ubicación. Para copiar un punto de anchura, realice las acciones siguientes. Primero, seleccione la herramienta anchura del panel de herramientas. Segundo, pase el ratón por el trazo para mostrar los puntos de anchura existentes y seleccione el punto que desea copiar. Tercero, mantenga presionada la tecla Alt, opción en Mac, y arrastre el punto de anchura por el trazo para copiar el punto de anchura seleccionado. Nota, el movimiento del punto está limitado por los puntos de anchura siguientes a ambos lados. Ahí pongo una imagen de la copia de puntos de anchura. Cuarto, se copia el punto de anchura, el trazo también se modifica según corresponda. Vamos a ver el trazo que se copia del punto de anchura. Modificación de la anchura variable de un trazo. Al modificar la anchura variable de un trazo en cualquier punto de anchura, el trazo se amplía o contrae proporcionalmente a ambos lados del punto de anchura. Sin embargo, si desea modificar la anchura de un solo lado del punto, haga lo siguiente. Primero, seleccione una herramienta anchura del panel de herramientas. Segundo, pase el ratón por el trazo para mostrar los puntos de anchura existentes y elija el punto de anchura de uno de los extremos del selector de anchura que desee modificar. Tercero, mantenga pulsada la tecla Alt, opción en Mac, y arrastre el control de anchura hacia afuera para modificar el punto de anchura seleccionado. Vamos a ver la imagen de la modificación de la anchura de un trazo. Cuarto, el punto de anchura se mueve y el trazo se modifica según corresponda. Aquí podemos ver otro ejemplo, otra imagen del punto de anchura que se mueve de forma asimétrica y el trazo se modifica según corresponda. Eliminación de la anchura variable del trazo. Para eliminar un punto de anchura, realice las acciones siguientes. Primero, mueve el ratón y seleccione el punto de anchura que desea eliminar. Segundo, pulse retroceder o suprimir para eliminar el punto de anchura. Y ahí podemos ver la imagen de cómo se elimina el punto de anchura y se modifica el trazo. Controles de la herramienta anchura. La siguiente tabla muestra la modificación del teclado que puede utilizar mientras trabaja con las herramientas de anchura. Ahí se pueden observar las modificadores que pueden utilizar. Okay. Almacenamiento de perfiles de anchura. Una vez definida la anchura del trazo, puede guardar el perfil de anchura variable en el inspector de propiedades. Primero, seleccione el trazo del cañón y la anchura variable. Segundo, haga clic en el botón
más situado a la derecha de la lista desplegable de anchura en el inspector de propiedades. Tercero, en el cuadro de diálogo, perfil de anchura variable, especifica un nombre de perfil. Cuarto, haga clic en aceptar. Podemos ver mejor la imagen, en el cual el punto A es el icono guardado perfil de anchura, B icono eliminar perfil de anchura, C icono restaurar perfil de anchura. Okay. Los perfiles de anchura se pueden aplicar a los trazados seleccionados eligiéndolos desde la lista de desplegables. Perfil de anchura del panel propiedades. Cuando se selecciona un trazo de anchura no variable, a la lista muestra la opción uniforme para restaurar el conjunto de perfiles de anchura predeterminado. Haga clic en el botón restaurar perfiles. La opción guardar perfil de anchura está habilitada solamente si se selecciona la anchura variable y los perfiles de anchura probablemente en el escenario de forma independiente. Puede crear sus propios perfiles de trazo con la herramienta anchura, guardarlos del mismo modo. El icono eliminar perfil de anchura está habilitado si el perfil de anchura personalizado está seleccionado en el menú desplegable. Si quiere eliminar cualquier perfil personalizado, puede utilizar esta función. Nota: si restaura el perfil de anchura predeterminado en el inspector de propiedades, eliminará todos los perfiles personalizados guardados. También puede sincronizar los perfiles personalizados guardados en la nube. Solo Flash Profesional. Previsualización dinámica de color. La función de previsualización dinámica de color muestra simultáneamente los colores de trazo y de relleno al dibujar. Una forma en el escenario permite previsualizar el aspecto casi final de una forma durante su dibujo. Esta función está activada en todas las herramientas de dibujo de Flash Pro. La función de previsualización dinámica de color también está activada en las muestras de color en Flash Profesional. Permite previsualizar los cambios de los colores de trazo o de relleno en una forma seleccionada en el escenario. Al pasar el puntero por encima de un color que desee, podrá ver cómo cambia el color. La previsualización del color está activada para muestras de color en los siguientes paneles. Panel de herramientas, inspector de propiedades del escenario, inspector de propiedades del texto, cuadrículas y guías.